Estamos conversando con el profesor Igor Cuoto, especialista en negociaciones. La Unión Soviética estalló en muchos estados, se dividió. Estas negociaciones, vemos los problemas que hay en Georgia, pero también los hay en Ucrania. ¿Faltó mecanismos de negociación para volver a institucionalizar estos países? Sí, yo creo que hubo un buen proceso de negociación cuando cayó la Unión Soviética, pero definitivamente lo que terminó pasando es que no se le dio el seguimiento y el acompañamiento adecuado a todos los acuerdos posteriores a la caída de la Unión Soviética y que dieron nacimiento a este conjunto de exrepúblicas soviéticas. Siempre lo estamos diciendo en temas de negociación. El problema no es solamente llegar a un acuerdo. La gente quiere llegar a un acuerdo y es normal. El problema es hacer que los acuerdos sean realmente factibles, viables y operacionables. Y para que los acuerdos sean factibles y sostenibles en el tiempo, es necesario que la gente los monitoree constantemente, que le esté dando seguimiento a esos acuerdos para adaptarlos a los cambios propios de los intereses de las partes, pero además de eso, para que esos cambios estén acordes al espíritu que llevó a las partes a sentarse a negociar. Eso es un poco de lo que ha pasado con todo este conjunto de países soviéticos y, por supuesto, la comunidad internacional se apartó un poco de lo que estaba, de esa dinámica entre todos estos países y terminó pasando, bueno, lo que estamos viendo hoy en día, que es un conjunto de conflictos entre ex repúblicas soviéticas con Rusia y Rusia buscando generar nuevos aliados con estos países. En el caso de Naciones Unidas se habla mucho de la falta de negociación con muchos problemas. El caso de Siria, la misma situación que lo que está pasando en Irak, lo de Ucrania, como que no hay voluntad política o capacidad de negociar para poner orden en el sistema internacional. Miren, embajador, yo creo que la gente ha satanizado el sistema de Naciones Unidas. Dentro del sistema de Naciones Unidas hay más de 20, 30 organizaciones adscritas a lo que son las Naciones Unidas y donde hay múltiples y diversos procesos de negociación que van desde procesos de negociación desde la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que van desde procesos de negociación de la Organización Mundial del Comercio, claro, hasta las negociaciones que estamos viendo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Yo creo que a la gente lo que le falta es informarse realmente de lo que está pasando. ¿Que hay que modernizarse? Sí. Claro. ¿Que de repente hay que actualizar los procesos y los protocolos? Claro que sí. Pero yo creo que hay que invitar a la gente... Ahora que Venezuela va a ser miembro del Consejo de Seguridad, habrá que conocer más los mecanismos, la significación que tiene. Sí, ¿no? Nosotros incluso en Fundalíder, los invito a que nos sigan a través de nuestra cuenta Twitter, que es @Fundalíder. Estamos promocionando de vez en cuando talleres sobre el sistema de las Naciones Unidas, donde van desde adolescentes hasta personas ya graduadas, para que entiendan el mecanismo. Y si la gente, hay alguno de nuestros televidentes que está interesado en saber y conocer qué es el sistema de Naciones Unidas, cómo se negocia, qué es lo que hay allí, cuáles son los temas, los invitamos a que nos escriban a tallermun, @gmail.com, y donde le podemos dar información sobre cuándo son nuestros talleres, nuestras actividades, que es donde ayudamos a muchachos a que se preparen para el sistema de Naciones Unidas, pero también compartimos con embajadores, etcétera, y hacemos un conjunto de actividades para que la gente conozca de verdad qué es lo que hay allí. Las escuelas de diplomacia tienen siempre el tema de la negociación. Ustedes mismos con Harvard y con Cambridge han trabajado este tema. Sí, incluso en esta semana estamos llevando a cabo en Harvard, en la Universidad de Harvard, una semana de seminario en tema de negociación y liderazgo. Creemos que hay que concientizar a la gente la necesidad de la negociación, pero una de las cosas que nos llama mucho, nos llama la atención, convocamos, hacemos una convocatoria, una invitación, no solamente aquí en Venezuela, sino donde tenemos presencia, que es en Colombia, Panamá, Perú, República Dominicana, e invitamos a hablar de la negociación y vemos que hay una gran ausencia de políticos. Vemos que son políticos emergentes los que suelen estar en estos talleres, pero los políticos que ya están en las situaciones de negociaciones formales no asisten, tal vez porque están muy ensimismados en asuntos técnicos y no se están dando cuenta de la importancia del proceso de negociación. Ahora que se nombra, por ejemplo, en Venezuela el Consejo Supremo Electoral y también la Corte Suprema de Justicia, o el Tribunal Supremo de Justicia, allí se exige un proceso de negociación entre las partes, ¿no? Sí, y estamos viendo de que han pasado por procesos de negociación y creemos que la invitación tiene que ser que todos estos procesos de negociación no sean tomadas en cuenta las decisiones solamente a la luz de los intereses de las partes que están allí presentes negociando, sino también que sea tomado en cuenta el interés de terceros, que es el interés de todos los venezolanos. Incluso con posiciones muy radicalizadas, porque hemos visto que en conflictos internacionales, en plena guerra, se sientan a negociar para buscar una solución. Sí, yo creo que Venezuela
y lo hemos demostrado, si algo hace falta es negociación. El problema no son los conflictos, tenemos muchos conflictos, tenemos muchos problemas, pero la única manera de salir de esto es sentándose a negociar, es sentándose a buscar un diálogo, sentándose a buscar soluciones a los problemas que hay. Y los problemas que existen en Venezuela no se van a solucionar solamente desde el poder político, sino que hay que conciliar con todos los actores de la sociedad civil venezolana, agremiados, sindicales, empresa privada, ONG y por supuesto el gobierno, donde entre todos estos actores hay que sentarse a negociar. negociar. Y a pesar de los problemas, los actores tienen que sentarse. Veamos esta nota precisamente de Jerusalén, de Israel, la problemática con el pueblo palestino, la situación de confrontación, que tienen que negociar tarde o temprano la existencia del Estado palestino, pero también la seguridad de Israel. Unidas y la propia comunidad internacional premió en un momento a palestinos e israelíes por las negociaciones de paz. Arafat y Rabin, judío y palestino, llegaron a negociar. ¿Por qué ahora se ha deteriorado tanto el clima y cómo rehacer un espíritu de negociación en ese conflicto que es tan importante en el Medio Oriente? Bueno, yo creo que una de las razones por las cuales el clima de negociación se ha deteriorado tanto es uno, por la inestabilidad política tanto que ha vivido Israel, donde hemos visto que el primer ministro ha cambiado varias veces y con tendencias muy distintas sobre cómo abordar el tema palestino, y por supuesto también porque dentro de Palestina han habido grandes confrontaciones entre Hamas y Al-Fatah, que son como... O sea, no hay un solo frente palestino, sí, mientras hay un frente israelí, y eso dificulta la negociación. Claro, y incluso dentro del mismo Israel, bueno, ha habido dos frentes, sí, ¿no? Cuando la línea más dura. Hay una línea muy conservadora, que es el partido del Likud, etcétera. Hay un movimiento que es mucho más proclive a la negociación, y estos altos y bajos es lo que ha hecho que la danza de negociación no sea consona, que no coincidan los tiempos de los líderes que quieren un proceso de negociación proactivo y que definitivamente termine, bueno, por acabar con este conflicto que tanto preocupa a la comunidad internacional. ¿Cuáles son las reglas fundamentales de una negociación? Las normas básicas. Bueno, mire, embajador, en primer lugar, si nos vamos a sentar a negociar con alguien, ¿qué es la negociación? La negociación es interacción social. ¿Yo por qué me siento a negociar con alguien? ¿Por qué yo me siento a negociar con alguien que pueda estar viendo este programa? Bueno, porque yo no puedo satisfacer por mi cuenta mis intereses, mis motivaciones. Entonces yo tengo que buscar con la negociación ver cómo esa persona que está del otro lado coopera, colabora conmigo. Entonces, en este proceso es importante entender que si yo voy a buscar la cooperación del otro para satisfacer mis intereses, porque no lo puedo satisfacer por mi cuenta, yo tengo que generar opciones, propuestas, ideas que sean también viables a los intereses del otro, del que está del otro lado. Y la democracia es negociación fundamentalmente. Claro. Son claro, intereses opuestos muchas claro, veces. son intereses. Hay intereses opuestos, pero cuando empezamos a escarbar, hay muchas zonas de común acuerdo. Lo que pasa es que la mayoría de la gente está negociando en posiciones y no en base a intereses. La posición es lo que la gente simplemente dice querer. El interés es lo que motiva a la gente a sentarse a negociar. Y yo creo que esa es la clave. Hay que entender por qué está pasando lo que está pasando y negociar es en base a qué, a los intereses, en base a las necesidades suyas, las necesidades mías. Diferencias, las hay y las habrá muchas, pero lo importante es conseguir esos puntos de común acuerdo. O sea, no solo para la diplomacia la negociación es fundamental, en la familia, en la empresa, en la escuela. Claro, en todos los ámbitos estamos negociando con la esposa, estamos negociando con los hijos, estamos negociando con los jefes, está negociando el gobierno con la oposición, está negociando el empresario con el sindicato, está negociando el gobierno nacional con la comunidad internacional. Es decir, la negociación, bueno, es lo que nos diferencia de los animales para dilucidar cuáles son las diferencias. Por cierto, es un tema interesante, pero no es tiempo para abordarlo hoy, simplemente una pequeña pincelada. Negociaciones interculturales. Hace poco participaba en un seminario sobre cómo cada cultura tiene la manera de negociar y hay que conocerla, ¿no? Claro, por un tema incluso de relación. Si yo no conozco la cultura del otro, puedo caer tal vez en imprudencias culturales que puedan deteriorar la relación. Y no hay una negociación eficiente si no hay buena relación y no hay buena comunicación. Bueno, en estos días precisamente estamos acá en la preventa negociando para que los anunciantes participen en Globovisión y también fortalezcamos más nuestra presencia en todo el país. Más adelante tenemos que también un tema de negociación que es los afrovenezolanos y el interés que tienen en empalmar sus aspiraciones e intereses en la sociedad venezolana. Por eso vamos a conversar con Francisco Tovar, miembro de la red de organizaciones afrovenezolanas. Gracias, profesor Igor Cotto.